todavía tiene bastantes interrogantes. eh, y que bueno, queda muy poquito para develarlos, ¿no? Queda muy, muy poquito. Uno tiende a pensar que hacia fines de mayo algún tuit va a aparecer ahí, o quizás en los primeros días de junio, en especial en el Frente de Todos, para un poco aclarar qué es lo que viene. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema con el consultor Gustavo González, a quien hemos molestado en otras ocasiones también. Gustavo, ¿cómo te va? José Picón, Roberto Pascual te saludan, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, Gustavo, hacíamos una pequeña introducción respecto de cómo está hoy el escenario electoral y quería Ujú. arrancar un poco con el Frente de Todos, que por ahí es que más incógnitas muestra a esta Ajá. altura de lo poco que resta para la definición. ¿Qué es lo que estás viendo respecto de cómo se puede llegar a ordenar el Frente de Todos? Si crees que le convendría ir o no a una PASO, ir con un candidato único. ¿Qué escenario estás viendo ahí? Complejo, ¿no? Sí, complejo, la verdad, sí, sí, la verdad Sí, porque me parece que además que los propios actores también están dudando, ¿no? sí, sí, yo creo que, a ver, despeja un poco para el gobierno nacional que el presidente no sea candidato porque hubiese sido algo inusual que un presidente hubiese ido a unas PASO, ¿no? Ujú. Para ir por la reelección. Eso hubiese sido inusual. También es inusual, no ha pasado hasta ahora, que un presidente con posibilidad de ser reelecto haya renunciado. Entonces, eso por un lado. Entonces, eso dentro de todo le despeja un poco al frente de todos, por lo menos quién no puede, quién no va a ir. Entonces, que ya sabemos que el presidente actual no va a ir. Punto uno. Punto dos, ahí yo creo que la economía es muy importante, o el momento económico que está pasando en la Argentina. Recordemos que Massa el año pasado dijo que preveía un 3% de inflación para abril. Bueno, eso no está pasando, no va a pasar. Es muy difícil amesetar la inflación, todos lo sabemos, todos lo sufrimos. Entonces, esto descoloca un poco al frente de todos porque en algún momento aparecía como Massa como el presidenciable. Ujú. Entonces, por eso también, digo, no hay hoy un candidato único. También, digamos que no hace mucho tiempo, los gobernadores, UNIAC, en cabeza de UNIAC, los gobiernos básicamente del norte del país salieron a decir que la fórmula tiene que ser integrada por también algún representante de las provincias. Ujú. La verdad que las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que están establecidas en la Argentina, son una oportunidad, pero también son un problema. ¿Por qué? Porque en esto que ustedes vienen trabajando, ¿no? Vienen mencionando, porque cuando apareció la posibilidad de que dos candidatas del gobierno nacional se presenten a las PASO, también salieron algunas voces diciendo que la instrumentalización de las PASO para el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez versus Aníbal Fernández, no fueron bien, no salieron bien. De hecho, después recordemos que Vidal ganó esas elecciones provinciales, Ujú. convirtiéndose en la primera gobernadora mujer en la historia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí hay muchos interrogantes y hoy la verdad que no, certezas no hay. También digamos que aparecen figuras que no están dentro del Frente para la Victoria o del PJ, pero sí que están ligadas de alguna forma a la historia del peronismo, como es Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que también dice que va a ser candidato a presidente, él no puede revalidar ahí en Córdoba, con Urtubey, que tampoco va a ser candidato. Entonces aparece un interrogante importante en las filas del oficialismo. Y yo creo que el mismo interrogante está en las filas del principal partido de la oposición. Ujú. Gustavo, Mm, Cristina Kirchner es la, digamos, la depositaria de la mayor cantidad de adhesiones hoy del Frente de Todos. Vos mirás las encuestas y si bien no tiene ese caudal electoral que supo tener, pero sí, sigue sí. manteniendo un núcleo duro muy importante. Uno podría decir que es la accionista mayoritaria del Frente de Todos, casi sin temor a equivocarse. Pero vos la ves, más allá de este eufemismo de la lapicera, de la Sí, decisión final, sí, sí. ¿la ves
¿La ves con alguna posibilidad de competir? ¿Vos creés que es una carta que el Frente de Todos va a terminar jugando en algún punto eso? El tema es, como decís vos, Cristina Fernández de Kirchner tiene uno de los núcleos duros, de los núcleos de votantes más duros del país, a nivel país, ¿no? Ujú. Cuando uno hace una encuesta, digo, está entre el 20 y el 25% del núcleo de votantes. Lo que pasa es que también tiene un nivel de rechazo muy fuerte a nivel país. Claro. Por algo ella, en ese famoso tuit de hace 4 años atrás, ella establece la fórmula, algo que sorprendió y muy original, establece en un tuit la fórmula y dice que ella iba a ir segunda, ¿no? Porque el actual presidente de la Nación encolumnaba atrás de sí un montón de referentes peronistas que no se encolumnan naturalmente atrás del actual vicepresidente de la Nación. Entonces, a mí me parece que encabezar una fórmula por parte de ella es complejo, habría que ver el armado de esa fórmula. Yo creo que lo que nosotros vamos a ver ahora, digo, porque también, o sea, lo que estamos analizando, que hay una complicación en cuanto a los liderazgos. Ninguno de los dos frentes opositores tienen un liderazgo único. Salvo Milei, que es, si quieren despechar a un gatito, pero Sí, después los dos grandes frentes, junto por el cambio, de Frente para Victoria, no tienen un liderazgo único, es decir, que tenemos que pensar en fórmulas electorales. claro. Entonces ahí aparece Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, puede ir segunda, puede ir primera, a mí me parece que primera no, me parece a mí, digo, salvo que la segunda persona traccione muchos votos. Habría que ver quién podría ser la segunda persona, ¿no? En esa fórmula presidencial. Pero sí hay un montón de interrogantes, digo, porque además a los interrogantes en términos nacionales, para el gobierno actual, se le agrega Santa Fe, por ejemplo, se le agrega Cava, se le agrega Córdoba y se le agrega Mendoza. ¿Por qué esos distritos? Pues son los distritos más populares. Ujú. Entonces, y eso por supuesto que tracciona votos. Y por supuesto que establece un escenario electoral u otro. Y recordemos que en la provincia de Buenos Aires no, pero sí en la nación hay balotaje. Entonces, hoy por hoy uno ve un escenario donde de balotaje. No, uno no ve un escenario de que alguien gane en primera vuelta. Claro, sí. Dos preguntas. ¿A Sí. Urtubey y a Schiaretti los ves jugando dentro del esquema del Frente de Todos o ya definitivamente afuera? No, 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 yo creo que están afuera, yo creo que están afuera. Con otra, Lo con que otra. pasa que ahí, claro, porque el capital de Schiaretti es Córdoba, y Córdoba es profundamente antikirchnerista. Yo diría que es la provincia, junto con Cava, ¿no? Son la ciudad autónoma, son dos provincias profundamente antikirchneristas. Digo, uno de los lugares donde más se resintió que Macri no sea candidato a presidente es en Córdoba, provincia. Y la, Ahí también, sí, perdón. sí, no, terminé y te hacía la segunda pregunta. Sí, sí. No, y agrego esto, recordemos que Córdoba, digo, había una muy fuerte sociedad política en Córdoba que era Schiaretti con De la Sota. Mm. De la Sota muere en un accidente de tránsito, y Schiaretti, si se quiere, está jugando una candidatura propia y única, ¿no? Su aliado histórico y fuerte. Entonces hay que ver cómo funciona eso y el futuro de Schiaretti, ¿no? En ese marco. La segunda pregunta era, ¿a vos qué te parece? Yo creo, o se está dando como uno de los factores de división dentro del Frente de Todos, una cuestión de liderazgo, por un lado, Mm, pero por otro mm, lado también una cuestión de democratización, que es lo que defiende el presidente a ultranza, que pasa porque vaya la gente a los pasos y después mm. que los liderazgos se definen a través de mecanismos de votación. ¿A vos te parece que eso se va a poder zanjar antes de las PASO? A mí me parece que eso tiene más que ver con que el presidente actual se siente en una mesa de negociación. Digo, tiene que ver más con los intentos o con las exclamaciones de la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dolores Paz, de decir que se va a presentar a unas pasos en la provincia de Buenos Aires. Hay condiciones concretas y reales para que Tolosa Paz sea candidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que no. A mí me parece que tiene que ver más con sentarse en una mesa de negociación para definir cómo es el armado,
no solamente de la fórmula electoral, yo creo que Kicillof va a ir por la reelección, sino cómo se arman las listas, por ejemplo, de diputados nacionales y las listas seccionales en la provincia de Buenos Aires. Yo Ujú. creo que lo que el núcleo duro del albertismo, si existe, es algo que nunca, en realidad nunca salió a la cancha, el núcleo duro lo que está viendo es su futuro después de diciembre de este año. Claro. Gustavo, vos Mm. al arranque, en el arranque de la charla recordabas esa paso tan dura, tan violenta, Sí, sí, discursivamente, digo, sí, entre sí. Aníbal y Julián Domínguez. Y hay algunos que empiezan a temer que si se habilita la PASO pueda tener esa misma impronta, una PASO entre Sergio Massa y Daniel Scioli, digamos, porque Claro. sabemos que tienen una relación personal Muy dura. muy dura, muy Sí, sí, distante, ¿no? sí, sí, sí. Vos, ese escenario también, esa cuestión que sean dos nombres que suenan mucho para candidatos a presidente, ¿hace que también se desinfle un poco la posibilidad de que haya paso ahí o vos crees que pasa por otro carril? A mí me parece digo, yo creo que son un montón de cosas en juego, ¿no? Yo creo que una pregunta que tiene que ver con esto que estás vos diciendo, ¿Sergio Massa va a ser candidato a presidente? La Claro. verdad que no se Mm, sabe. A sí. mí me da la sensación, esto es una sensación de algunas cosas que uno lee, este, que Massa condicionaría su candidatura presidencial siendo la única, de la misma Claro. forma que condicionó su llegada al Ministerio de Economía de la Nación. Ujú. Pero también ahí va él a estar condicionado por la variable económica. Bueno, si la variable económica es buena, si todos los intentos, si van llegando esos famosos brotes verdes, que en algún momento otro gobierno indicó que venían, ¿no? Si se encamina la variable, la macro, porque el gran problema que tiene Argentina es que la macroeconomía está con gravísimos problemas y la microeconomía también, ¿no? La diaria, la del bolsillo. Ujú. Entonces, o sea, es muy complejo, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando en este momento en la Argentina es esto, ¿no? Digo, no hay un liderazgo único en ninguno de los dos frentes electorales, de los dos grandes frentes electorales, ¿no? Digo, no hay nadie, porque esto decían ustedes, bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene un núcleo duro de votantes. Massa tiene un núcleo duro de votantes, sí, 12 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Este, ¿Cómo se llama? Si le levanta la mano Cristina Fernández de Kirchner, puede llegar a tener 28, 30 puntos, pero ¿alcanza para ganar la elección? No, no alcanza. Claro. Entonces es un escenario muy complejo para... Y después yo creo que también hay un gran problema acá que está teniendo la principal oposición, que de alguna forma se piensa que la elección presidencial ya está ganada. Bueno, eso es un gravísimo, ¿no? Sí, Es un sí. gravísimo error porque falta un montón de tiempo. Te quería llevar un poquito a eso porque hay muchos analistas y consultores que ya empiezan a Mm. hablar de tres tercios, ¿no? Claro, claro, claro. Porque, como decís vos, hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, incluso muy apresuradamente, dan por descontado o daban por descontado hace un tiempo que era un trámite la elección presidencial. Pero la irrupción de Milei, sacando votos por derecha, por todos lados, digamos, por derecha y por Ujú. Sí, sectores sí. populares, digo, ha como se ha metido en la discusión de alguna manera y es un elemento nuevo que uno Mm. tampoco, como por esa categoría de nuevo que tiene, tampoco lo podés saber hasta dónde llega, ¿no? Sí, En sí, algún punto. disruptivo. Sí, Claro, es sí, muy sí. disruptivo y en el medio del mal humor social no sabes Mm. hasta dónde puede llegar Milei. ¿Cómo ves, Gustavo, esta emergencia de Milei? ¿Tiene tanto que ver con una adhesión a sus ideas o un como canalizador del descontento social? Yo no veo, a ver, en algunas conversaciones uno ve de que hay un público, un grupo joven, de jóvenes, ¿sí? Que pueden llegar a sentirse movilizados por el discurso de Milei. Ujú. Recordemos también que en las famosas elecciones de medio término del 99, del 2001, perdón, del 2001, de la Rúa Presidente, hubo un famoso voto bronca, en Santa Fe fue del 40%. Y después salió el que se vayan todos, y bueno, y la salida del gobierno nacional de la Rúa y las trágicas muertes, ¿no? En términos nacionales, bueno.
el estado de sitio y todo lo que nos pasó. Entonces, también la sociedad argentina en algunos momentos ha establecido algún tipo de voto, no diría contrasistema, ¿sí? Pero de voto bronca, o de voto malestar, de voto enojo. A mí me parece que hoy por hoy se está conduciendo hacia Milei, pero también aparece algo que para mí es singular, que es, bueno, de qué forma Milei, candidato a presidente, puede traccionar votos para sí mismo sin ser acompañado por votos provinciales, por Claro. candidatas provinciales. Y eso yo creo que es un gran interrogante, ¿no? Digo, porque el mismo Milei ha dicho que salvo La Rioja, pues de hecho las elecciones en donde ha presentado candidato hasta ahora no le ha ido bien, Catamarca, Río Negro, no ha llegado a 2 dígitos. Ujú. Entonces, digo, hay que ver, bueno, La Rioja con el sobrino de Carlos Mena, hay que ver cómo le va. Algunos dicen que puede llegar a salir segundo, esa lista. Pero después no tiene otros candidatos que traccionen. Entonces, para mí es un gran interrogante que se va a medir en las PASO, cuál es el factor real de Milei en términos nacionales. Recordemos que sacó cuánto, 16, 17 puntos en Cava. Sí. Pero después, digo, ustedes que trabajan de esto saben que después las elecciones se miden, bueno, quién te tracciona votos, quiénes son tus fiscales, quién Sí. te hace la cartelería en la calle, quién repone las boletas en la Claro, mesa sí, electoral, digo, todo ese obviamente, tipo de sí. cosas que son de lo concreto. Bueno, la pregunta es el potencial de Milei. Yo la verdad que no lo veo, yo no lo veo con un tercio. Digo, recordemos, Ujú. esto es un viejo texto de Bourdieu, un sociólogo francés ya fallecido, un viejo texto de la década del 70. Él dice, cuando habla de la opinión pública no existe, bueno, él dice, la opinión pública no existe si pensamos que la opinión pública es el resultado de las encuestas. Pero lo más interesante que tiene que ver con esta charla, Bourdieu dice ahí, la encuesta es un instrumento político. Entonces todos tenemos que pensar que la encuesta es un instrumento político. Alguien la paga y a alguien le sirve el resultado de esa encuesta. Ujú. Entonces hay un fenómeno que se llama el fenómeno Milei, que todos lo llamamos así, que también se está inflando, por un poco por los medios, pero también un poco por las encuestas intencionadas. Pero vos fíjate que eso ha permeado en algún punto porque Cristina Kirchner lo subió al ring, ¿no? En el acto del Teatro Argentino. No sé con cuál sería la estrategia ahí. Claro, claro, claro. Pero bueno, llamó la atención eso, lo habíamos comentado en el programa pasado eso, pero como el Frente de Todos lo empieza a subir al ring. Y ayer incluso Axel Kicillof en un acto acá en el Senado le destinó largos párrafos al Claro, tema del claro. neoliberalismo Sí, sí, y más, sí. ¿no? Lo que pasa es que en un momento, digo, o sea, los resultados nos daban que Milei le sacaba una parte importante, a la oposición, a la principal oposición, pero Ujú. también se queda con algunos votos del peronismo, ¿eh? Claro, claro, Se claro, que- Entonces, claro. digo, pero por eso después, digo, la pregunta, ¿no? Que es la que nos queda con todo, bueno, después en la urna, en lo concreto. Sí. Nosotros ahora no, pero en otros momentos hemos hecho algunas encuestas de a 4 meses de las elecciones presidenciales y nos daban que 4 de cada 10 personas no sabían que había elecciones presidenciales. Entonces, nosotros también es cierto, los medios de comunicación y los que nos dedicamos un poco a esto, vivimos en un micromundo político, ¿no? Ujú. Entonces, la gente que está más pendiente de que ahora van a aumentar los impuestos y que va a aumentar la nafta y que está aumentando el pan, la carne, la leche, el tomate está carísimo, bueno, esa gente, bueno, está preocupada porque a quién va a votar en elecciones presidenciales y yo diría que no. Claro. ¿A vos te parece que la diferencia, la disputa electoral que hay o preelectoral que hay entre Burri, Larreta o a nivel provincial está afectando de alguna manera la credibilidad o la intención de votos de la oposición de Juntos por el Cambio? Yo creo que sí, porque había un valor que había construido el PRO, que era un partido político que venía a renovar la política. Un partido político que venía desde otro lugar a renovar la política. Cuando aparecen todo este tipo de cosas, no le caen bien a la sociedad. Entonces, la gente también, digo, porque uno dice, bueno, hay mucha disputa en el peronismo o en el Frente de Todo. Sí hay mucha disputa. Uno lo ve, digo, no sé, ustedes lo habrán, digo, bueno, ustedes leen muchos diarios, pero la disputa que hubo cuando el presidente de la Nación fue con el ministro de Economía a Brasil, que se vio en todos los medios, con la vocera, bueno, eso es la verdad que es vergonzoso. Ahora,
La principal oposición también te disputa y también tiene disputas. También tiene disputas. Bullrich, digo, ¿cuál va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio? La verdad no se sabe, Claro. ¿no? La Ujú. verdad no lo se sabe. Y cómo eso, de hecho, en la ciudad de La Plata, el Consejo Deliberante no está partido el bloque oficialista, estamos hablando de Garro, pero sí hay gente que se está referenciando al Bullrich. Claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo se traslada esto? La verdad que no hace tanto, creo que hace un par de días, trataron de hacer un encuentro con los referentes economistas, Sí. como para acordar una estrategia, en el caso de ser gobierno, de un plan económico, y no llegaron a ningún acuerdo. Claro, no, sí, sí. Entonces, no hay, digo, por eso uno también ve, bueno, esto de emergente, porque hoy por hoy el único candidato presidencial es Milei. Ujú. Y el único que dice algunas cosas es Milei. Dice también muchas barbaridades Milei, ¿no? Pero dice algunas cosas. Por ejemplo, la dolarización. Ujú. Entonces, después los otros, no hay ningún candidato a presidente y nadie esboza algún plan económico de gobierno. No, seguro. Gustavo, la última, ¿qué escenario estás viendo para, porque vos estás en La Plata, vivís en La Plata, Ujú. ¿qué escenario estás viendo para la disputa por la intendencia de la ciudad? Y ahí yo creo que la complejidad está en la principal oposición, ¿no? Digo, Ujú. porque uno ve que Garro naturalmente va a ir por la reelección, digo, uno no ve ahí digo, mayores dificultades, salvo algunos acuerdos internos que tiene que hacer, es que en realidad ya los está haciendo. La gran pregunta es quién va a ser el candidato o la candidata del Frente de Todos en la Ciudad de La Plata, ¿no? Claro. Eso todavía no está zanjado. Como ustedes digo, saben, digo, es Julio Lac, el ex intendente de La Plata y actual ministro de Justicia de la provincia, hace bastante que viene caminando. Al principio no decía nada y ahora sí ya está diciendo que Ujú. es como precandidato. ¿Es bueno o es malo que la principal oposición vaya con varios candidatos? En las PASO anterior les fue muy bien en las PASO, el tema es que después esas 5 personas que fueron a las PASO no acordaron que no apoyaron la que ganó esa interna, ¿no? Claro, Entonces sí. después recordemos que el voto se desgranó y Garro hizo una muy buena elección. Sí, sí, sí. Entonces hay que ver, a mí me parece que el tema de las PASO de nuevo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los términos de la PASO, ¿no? Los términos de la contienda de esas personas que están disputándose ser la candidata o el candidato del Frente Electoral. Ahí me parece que hay una clave, ¿no? Y la verdad que La Plata es un escenario complejo, bastante complejo. Claro, y si no es Alá, ¿qué otro nombre crees que tiene para ofrecer el Frente de Todos? ¿Hay algún otro nombre más taquillero que el de Alac o crees que debería pasar por ahí? Lo que pasa es que recordemos que en los pasos anteriores la interna más fuerte se dio entre Florencia Saintud y Victoria Tolosa Pero eso Paz. va, claro, claro. Esa fue la interna más fuerte, ¿no? Sí. Este, em, la verdad que uno no sale mucho de los nombres de eso, ¿no? Arias ya no lo ve uno, no sale Ujú. mucho de muchos nombres más que eso. Y Sí. hoy por hoy apareció. Digo, yo creo que el intento de Julio Lac como candidato es como que saja un poco, ¿sí?, esa interna entre Florencia Saintut y Claro. Victoria Tolosa Paz. La Claro, pregunta es si él puede encolumnar tras de sí a todas esas figuras, claro. que creo que eso es un gran interrogante, ¿no? Sí. Eso es un gran interrogante. De hecho, no sé, hoy en el PJ tampoco Julio Lac es la figura del partido peronista local. Ujú. La última, Eh, ¿vos te sí. parece que los resultados nacionales y provinciales van a tener mucha injerencia en La Plata o no? Yo creo que la anterior elección ahí hizo una buena estrategia del PRO, sabiendo que se perdía la provincia, fue asegurar las comunas. Entonces, si ustedes se acuerdan, la, el eslogan o la campaña entre las PASO y las generales de Garro fue: no me importa tu partido, me importa tu ciudad. Hay que ver cómo se combina ahora, ¿no? Bueno, cómo piensa Garro, el gobierno local, cómo piensa atarse a lo provincial y nacional, y se atan, porque también, digo, todavía yo creo que el Frente de Todos va a tener un único candidato
que va a presentarse para las PASO, que va a ser Kicillof con la reelección. Esto es una mirada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Si van con un candidato o dos, ¿y cómo va a ser eso? Si después hacia abajo, ¿cómo se traslada eso hacia abajo? Entonces, un ejemplo de esto es Garro, candidato a intendente a la renovación, ¿no? Se presenta a las PASO. ¿Va a estar colgado de un candidato o candidata a gobernador o de dos? Claro. Bueno, ahí hay una, ¿no? Entonces, me parece que hay toda una ingeniería que parece que estamos muy cerca, pero que todavía no está zanjada todas esas grandes discusiones que se están dando en los frentes electorales. Seguro. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto. Te vamos a volver Muy a, amable. a molestar seguramente. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Un Gran abrazo grande. Chau, chau. Bueno, pasó Gustavo González, consultor político, y también hace encuestas.